a darle la gloria a quien la merece. Voy a darle la gloria a mi buen Jesús. Voy a gritarle al mundo que nunca deje de estar agradecido por esa cruz. No, 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 no. Cuando Jesús habló de volver, no cabe duda que así va a ser. Que se prepare toda la tierra. Oye, y nunca digan que nadie habló, que nunca nadie les avisó. Óiganme bien, mis amigos, dice la historia que Jesús murió, pero ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da fuerza al cansado, Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra de Dios. Hoy empezamos diferente. Dios te bendiga. Aquellos que están cansados, trabajados, enfermos, enlutados y están pensando que están solos y están pensando que nadie está con ellos, el Señor no me ayuda, el Señor no oye mi voz, el Señor se cansó de mí. La palabra de Dios nos habla en esta hora, en esta mañana, y es directamente para nosotros, que Él no se cansa, que Él no se fatiga, que Él renueva las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, venimos ante tu presencia, queremos estar anunciando tu palabra, queremos extender las buenas nuevas del Evangelio a la distancia, aquellos que necesitan un milagro, aquellos que no te conocen, aquellos que están en enfermedad, aquellos que están caminando un camino errado, Padre, tu mano preciosa, tu Espíritu Santo, así como tú obraste en nuestra vida, queremos que obres, Señor, en los que van a estar escuchando esta programación. Entregamos esta programación en tus manos, para que tú, Señor, a través de la profecía mayor, a través de la palabra, corras como río, Señor, en los corazones de mis hermanos, de mis consiervos, de mis amigos y de aquellos que no conocemos, aún de aquellos que están distantes de ti, Padre, que el Espíritu de Dios esté operando el milagro más grande, que es de poder conocerte y de sentir el amor de Dios en sus corazones. Así estamos dando comienzo a esta tu programación, dada en llamar Proyecto Misionero. Espero que ninguno se me quede afuera. Espero que la gente se amigue con Dios. Espero que no empiecen otra vez con guerra. Que ninguno se muera sin la salvación. No, 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 no. No tiene precio poder sentir esta locura que hace vivir. Yo ya la tengo hace mucho tiempo. Ay,
yeah, yeah. Tengo un anhelo en mi corazón, que nadie pierda esta bendición. Óiganme bien, mis amigos, dice la historia que Jesús murió, pero 3 días después revivió. Dice la historia ya no. Desde Buenos Aires, Argentina, desde el Partido de la Matanza, desde La Ferrere, desde Isleños 1918 para la plataforma a los 5 continentes. Hoy estamos dando comienzo, punto de partida, iniciación a esta programación deben llamar Proyecto Misionero de la Iglesia La Predicadora, situada en Coronel Isleños 1918. No me quería equivocar. Bien, a la distancia, estamos en esta mañana dando gracias a Dios. La vía de comunicación para que te puedas estar comunicando es el WhatsApp 11 60 39 33 75. Más pausado, más lento, vamos a hacerlo para que lo puedas anotar si estás por primera vez. 11 60 39 33 75. Y el teléfono de la radio es 60 71 38 45. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar una alabanza que puedas estar cantando a nuestro Señor. Así hacemos junto el programa. ¿Qué te parece? Vamos a darle un ratito. ¿Qué tienen vosotros cuando os reunís? Dice, cánticos, himnos espirituales, doctrina, palabra de Dios, enseñanza, revelación, profecía. Todo eso tiene la Iglesia del Señor para todos aquellos que vienen a buscar en el lugar en donde fue consagrado para Dios. La palabra de Dios nos enseña que Jacob estaba haciendo culto y el Señor le muestra, le abre los ojos espirituales y le dice, mira, acá está, ángeles están subiendo y bajando. Y él entiende, entonces, mira vos, esto es la casa de Dios, puerta al cielo, dice. Así que nosotros tenemos que entender que los lugares consagrados para poder estar haciendo reuniones son casa de Dios y puerta al cielo. Y por eso nosotros nos reunimos, nos congregamos. ¿Para qué? Para honrar al Señor Jesucristo, quien cambió nuestro lamento en baile, quien transformó nuestra vida, así como Nicodemo le preguntaba al Señor, y muchos del otro lado se preguntan, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, sin entender todavía lo espiritual, ¿cómo un hombre ya viejo va a nacer de nuevo del vientre de su madre? Y el Señor entendió que era maestro, que enseñaba una religión, pero que no había tenido un encuentro con el Señor. Entonces le dijo, del agua y del espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. El hombre interior tiene una comunión con el Señor y su corazón se limpia de la condición adámica y empieza a vestirse de la armadura de Dios, se hace soldado, empieza a vestirse de la armadura de Dios y tiene las vestiduras santas, es justificado, después de ser justificado es santificado. Y la palabra de Dios dice que al que Dios llamó, a este justificó, a este santificó, y estamos esperando la promesa de la gloria
venidera, que es justamente que la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Y este tiempo está más cerca que nunca. Así que nos ponemos a disponer, a poder compartir contigo las verdades bíblicas con sencillez, con humildad, pero con una profundidad en lo espiritual que tu corazón, tu cuerpo y tu alma se alegra. Como decía David, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y misericordia, quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estamos del otro lado de la pecera, está nuestra hermana Candela Benítez ayudándonos en la operación técnica, y en la mesa de trabajo está Nazareno, como es habitual. Gracias le damos a Dios por estos siervos de Dios que están trabajando juntamente con nosotros para poder estar dando lugar a esta programación que deben llamar Proyecto Misionero. Gracias le damos a todas las radios que lo acoplan y a todos los medios que lo miran. Que Dios te pueda bendecir y que puedas estar teniendo una palabra de bendición y una reflexión. Bien. Amén. Saludamos a toda la amada audiencia que está del otro lado y esperemos que esta programación les sea de mucha bendición. Esperemos que puedan estar en sintonía hasta las 10 de la mañana, el cual es la culminación del programa, y que podamos estar siendo de bendición hacia su vida, los temas musicales que pasemos, que sean de bendición todas las palabras que estamos hablando hoy en este día, y esperemos que podamos hacerle una buena compañía. Bien, somos de La Predicadora. La iglesia se encuentra en Coronel Isleños 1918. Los días de reunión son los días martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde, 19:30. Así que te invitamos a vos que no estás congregando, que puedas estar acercándote a poder recibir más de Dios. También tenemos el lunes, a partir de las 7:30 también, reunión de los Gedeones. ¿Qué son los Gedeones internacionales? Los Gedeones internacionales son empresarios que han depositado su dinero para poder estar haciendo Nuevos Testamentos. Y estos Nuevos Testamentos están viniendo de Estados Unidos y hacía tiempo que no se entregaban, pero ahora se han entregado, y queremos que todas las iglesias de la zona puedan estar trabajando arduamente entregando estos Nuevos Testamentos. Son chicos, grandes, son azules, son blancos, que tienen diferente función cada uno, así que invitamos a todas las iglesias de la zona que puedan estar llegando el lunes, este lunes que viene, a las 7:30 de la tarde, para que puedan estar escuchando. Los Gedeones hay que dar una cuota anual, y en esa cuota anual es algo muy chiquito, porque solamente las cajas de Biblias se entregan más de 1 millón de Biblias por mes. Si una iglesia se pone a trabajar arduamente en los sepelios, en los colegios primarios, en los colegios secundarios, y también en los lugares públicos, y en el evangelismo personal. Así que te hacemos la invitación cordialmente, a vos pastor, ministro que estás del otro lado, a vos que querés estar, que sos obrero en la
en la iglesia y que querés estar bendiciendo a la sociedad, bueno, esta es una manera de poder bendecir, pedirle permiso a tu pastor y llegá vos también, no tan solamente el ministro puede estar, sino también aquel que tiene sed de justicia y quiere estar extendiendo la mano al prójimo, aquellos que van a ser los buenos samaritanos, haciendo este trabajo de evangelizar. Bien, vamos a ir a un primer tema musical que hemos seleccionado para que usted escuche atentamente y para que su alma se deleite. Y no hay problemas que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, ese río que emana en la cruz al lado de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, ese río que emana en la cruz al lado de Jesús. Aquello que parecía imposible, que parecía no tener salidas, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Yo quiero servirte. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo quiero servirte. Al lado de Jesús, aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salidas, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy tu milagro. Úsame, yo quiero servirte. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo quiero servirte. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia para dar lectura a la palabra. Vamos a orar a Dios Padre en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que salga de nuestra boca sea para edificación, para crecimiento, para entendimiento. Y tú nos
estés ministrando en este día. Padre, a ti entregamos esta lectura y esta enseñanza. Amén, amén y amén. Abrimos nuestra Biblia en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 5 nos dice: la santa y bendita palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Palabra de Dios. Pablo le hablaba a los hebreos, aquellos que conocían la ley de Moisés y los que parte de los descendientes que habían salido de la tierra de Egipto, y también le hablaba a aquellos que conocían la Torá y a aquellos que conocían la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo no quería estar bajo el yugo de los profetas. Entonces, o los sacerdotes habían pedido rey y siempre se equivocaban. Entonces, de la primera manera que nos habla Dios es por la creación. La segunda manera que dice es por la ley. Y la tercera manera que dice es por los profetas. Y hoy en este tiempo, en este momento que estamos vos y yo en esta condición de carne, como la palabra de Dios nos enseña que los más robustos viven 80 años, hoy nos habla a través de la manifestación de su Hijo, el Mesías, el Shaddai, Adonai, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y que nació de una virgen. Ese es el que fue el Cordero inmolado, aquel que fue el sacrificio perfecto para poder estar derramando su sangre y para poder estar entregando su cuerpo, y la muerte que tenía potestad sobre todos, no tuvo potestad sobre Jesús, porque al tercer día resucitó, dice la palabra de Dios. Y cuando resucitó, llevó clavado, para todos aquellos que creen, llevó clavado todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Pablo nos habla y nos dice que nosotros también fuimos crucificados juntamente con Cristo. ¿A qué? Dice, porque el primer Adán, que es con pecado, nos pecó y fue destituido del Edén de Dios, y entonces por causa de ese Adán todos pecamos y todos tenemos la condición adámica. ¿Cuál es la condición adámica? Es la que tiene esas influencias que son fruto de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 20
nos explica los frutos de la carne y los frutos del espíritu. La carne es la que quiere división, contienda, vanagloria, orgías, disensiones, las cosas que le gustan al hombre natural, las cosas que nos gustaban a nosotros cuando no teníamos a Cristo y entendíamos y decíamos, bueno, vamos a vivir la vida porque pronto moriremos. Pero cuando el Señor nos llamó y entendimos que estamos de paso, que somos peregrinos, que somos simplemente estamos en este cuerpo, pero tenemos un regalo que es inmerecido, que es el regalo de poder tener la vida eterna, porque así como el Señor resucitó, dice, los que creen en mí tendrán vida eterna y serán glorificados. Y a su nombre, gloria a Dios. Es por eso que hoy tenemos que entender que no estamos viviendo una religión, sino que la persona que ha conocido, que fue comprado por la sangre de Jesucristo, es guiado por el Espíritu Santo, así como los discípulos estuvieron tristes cuando vieron a Jesús que subían las nubes hacia el cielo. Ellos se entristecieron mucho porque ellos estaban de fiesta, estaban contentos porque cuando caminaban con Cristo, Él hacía milagros, prodigios, maravillas, multiplicaba los panes y los peces, sanaba a los enfermos, sanaba a los leprosos, sanaba a los ciegos, libertaba a los cautivos, a los endemoniados, y ellos estaban cubiertos, estaban siendo enseñados con el Maestro, que era Jesús de Nazaret. Pero incluso le decía a sus discípulos, a los apóstoles que fueron a la postre, le decía, es necesario que yo sea entregado y sea crucificado y muera y resucite al tercer día. Pero estaban velados sus ojos y ellos no entendían todavía eso. Y cuando se dice la palabra de Dios que fueron a la tumba las mujeres a llevar óleo, y dice que no estaba el Señor Jesús, sino el manto solamente, y que habían ángeles que le hablaban y le decían, ¿por qué buscás ahí en el lugar de los muertos al que vive? Y después Jesús se manifiesta a sus discípulos en cuerpo glorificado. Imagínense la alegría, la bendición. Pero antes de eso, dice que habían dos muchachos que caminaban a Emaús, y uno decía al otro que estaban entristecidos y estaban doloridos porque había partido su maestro, y dice que ahí se manifiesta el maestro como un forastero y le dice, ¿hasta dónde van? Vamos a Emaús. Y caminábamos juntos para allá, y cuando llegaron al destino en donde tenían que estar, dice que Jesús hizo como que se iba más lejos, pero ellos le invitaron a que llegue y que se siente con ellos. Y cuando ellos iban de camino, dice que los discípulos le decían a él, que tú eres el único forastero que no te enteraste de que Jesús, el Hijo de Dios, murió y está muerto y lo mataron. Y él se hizo como que no sabía, pero cuando se sentó con ellos y partió el pan y se le reveló a ellos, entonces dice que ellos se dieron cuenta. ¿No nos ardía el corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? Y cuando partió el pan, entonces los ojos fueron revelados.
Así también en este tiempo hay personas que están de camino y que Jesús se manifiesta en ellos con señales, con prodigios, con maravillas, y todavía no entienden el camino que tienen que estar caminando. Pero el camino del Señor no es una religión, el camino del Señor es un cambio de vida, es una regeneración en el alma, es una bendición de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todos nosotros entendemos, después de que el Señor nos llama, porque antes de eso, aunque vivíamos una religión, no leíamos ni siquiera la palabra. Es mucho más. Cuando queríamos leer la palabra nos dormíamos, o por el pecado que teníamos, no queríamos acercarnos a la luz, así como le pasa a muchos que están del otro lado, que le predican y le enseñan, y Dios lo está llamando, Dios lo libra de situaciones difíciles, aunque él anda en valle de sombra de muerte. De tal manera el Señor te ama que te libra de las balas de los policías, que te libra de las balas de tus enemigos, y Él quiere hacerte, constituirte un hombre de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios, y que dejes ese caminar que solamente te trae facilidades temporales, momentáneas, que parece, al hombre dice que le parece que ese camino fácil, con mucho dinero, con un montón de cosas que a la carne le gusta, es un camino alegre, contento. Por eso decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero cuando nosotros encontramos a Jesús, o Él nos encuentra a nosotros, entendemos que Él nos estaba guardando, que Él estaba con nosotros aún cuando nosotros éramos desobedientes. Y aún muchos que han experimentado, que han sido rociados, dice, por el poder de Dios, hoy están alejados, hoy han vuelto como el perro y el chancho a sus vómitos. Pero el Señor de ahí los está llamando, porque de tal manera los ama que quiere hacer como hizo con el hijo pródigo. Y terca es la mula, terco es el hombre también, y se da la cabeza contra la pared, y caprichoso más que nadie. ¿Se acuerdan de Balaam? Que Dios hizo que la mula hablara. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que estaba altercando con Dios. También se lo hizo a uno de los últimos apóstoles, el apóstol Pablo. Le dijo, dura cosa te da coces contra el aguijón. ¿No entendés? Que en el camino que estás llevando estás dando coces contra el aguijón. Es lo mismo que vos pongas a la abeja y te la claves en la carne. ¿Qué va a producir? Eso va a producir hinchazón, va a producir podredumbre, y va a ser horrible el caminar. Pero qué bueno que es el Señor, que de tal manera nos ha amado, que hoy nos ha hablado por su Hijo. Y es lo que estamos predicando en esta hora, que si estás vivo, todavía estás viva, es porque Dios quiere bendecirte y quiere ministrarte. Vamos a ir a un tema musical que hemos preparado para toda la audiencia,
y luego venimos con el desarrollo de la programación que tenemos hoy en la palabra. Estamos leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 5, para dar inicio solamente a este comentario de la palabra de Dios. Allá en la cima llamada Calavera fueron levantadas 3 cruces de dolor, 2 malhechores condenados por sus causas y un inocente condenado por amor. Toda la tierra conmovida en gran extremo, hasta el sol se ocultó y no brilló, porque veía al Creador de cielo y tierra pagando el precio de algo que no cometió. Ese era mi lugar, el lugar ese era mío. Esa lanza y esa hiel y esos clavos en sus pies y esa corona de espinas. Nunca yo podré entender, Mucho menos explicar si hasta el malo Barrabás recibió la libertad por la sangre de Jesús. Hay misericordia, hay gracia. Todavía el Señor te está llamando, varón, mujer, que estás del otro lado. Allá en la cima, en el dolor, el más te amaba. Allá en la cima hizo creer a un centurión. Allá en la cima consoló a Juan y a María. Allá en la cima perdonó a un ladrón. Allá en la cima consumó toda su obra. Allá en la cima venció al tentador. Allá en la cima demostró cuánto te ama. Allá en la cima con Dios nos reconcilió. Ese era mi lugar, el lugar ese era mío. Esa lanza y esa hiel y esos clavos en sus pies y esa corona de espinas. Nunca yo podré entender, mucho menos explicar si hasta el malo Barrabás recibió la libertad por la sangre de Jesús. Si hasta el malo Barrabás recibió la libertad por la sangre de Jesús. Hebreos 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego,
Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de lágrimas más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán con una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, podemos ver que Pablo estaba explicando a los hebreos y les estaba diciendo que se manifestó a través del Hijo de Dios y que el Hijo de Dios era superior a los ángeles. Y no tan solamente era superior, sino que él estaba antes de la fundación del mundo. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando él introdujo al primogénito, o sea que cuando él vino en carne, la primicia, que es Jesús, en carne. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice, yo seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introdujo al primogénito en el mundo, dice, adórenles todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, él es el que hace a sus ángeles espíritu. Hay muchas personas que han tenido esa experiencia de poder ver por la mano de Dios que ángeles lo sostuvieron, lo cubrieron, lo guardaron. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros hospedamos a la iglesia del Señor, muchos hospedamos ángeles, porque hay ángeles que están cubriendo a la iglesia del Señor. Y cuando nosotros oramos, dice que en la iglesia en donde estemos, ángeles suben y bajan, dice, llevando la oración al Señor. Y dice a sus ministros como llama de fuego. Si bien es la manifestación del hombre interior en nuestras vidas y que nos da poder, amor y dominio propio y que nos va a glorificar en el día postrero y vamos a tener vida eterna y nuestro cuerpo va a ser glorificado, también tenemos la primicia, dice, que es el Espíritu Santo dentro nuestro, que nos da experiencias espirituales. Y hay muchos que han tenido experiencias espirituales y hablaron en lengua. Y esa lengua, dice la palabra de Dios, que es la edificación personal con Dios. Dice, el que intercede en lengua, dice que intercede y habla con Dios cosas que el hombre natural no entiende, dice. Por eso Pablo le decía, si yo voy a profetizar con entendimiento,
pero no privo de que hablen en lengua, sino que lo hagan cuando haya una persona que pueda estar entendiendo, dice la palabra de Dios. Así que nos hace como llama de fuego, y esa llama de fuego está ardiendo en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da dones, da gracia a los hombres que se rinden a Él. Por eso la palabra de Dios dice, anhelad los mejores dones, dice. Y nosotros tenemos que buscar aquellos que no han sido bautizados todavía en el poder de Dios, que es rebosa y sobrepasa todo entendimiento. Tiene que buscar hasta que Dios no lo bautice. Y hay muchos testimonios de esto, algunos tocando una canción fueron bautizados, otros en una reunión de oración, otros buscando en su aposento alto, así como los discípulos fueron llenos del poder de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué produce este fuego dentro de nuestro corazón? Podemos verlo que cuando partieron de ahí, y Pedro, que era tosco y que era impulsivo y que hacía más lo natural con su fuerza, y que siempre se equivocaba, pero esa condición que tenía Pedro de poder ir al frente siempre lo llevaba a que sea ejemplo, pero no para bien, sino que cuando se encuentra con Jesús y está en el medio del mar, y todos los discípulos pensaban que era un fantasma, le dice, si eres tú, dice, mándame que camine por las aguas. Y el Señor le hizo caminar, pero después le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque el hombre natural duda, pero cuando tiene el Espíritu Santo ya no duda más. ¿Por qué? Porque después podemos ver a este que no entendía que Jesús tenía que entregar su vida, y le dijo, no vayas a la cruz. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque piensas humanamente, le dice. Le dijo a Pedro esto. Pero después que él fue revestido de esa llama de fuego, y que los hace a sus ministros como llama de fuego, cuando se presentan a predicar el Evangelio y da una palabra enfrente de todos, dice que 4.000 personas se convirtieron, 5.000, y después no tan solamente era la sombra, ni tampoco Pedro, sino que era Pedro que tenía el Espíritu de Jesucristo. Y la iglesia verdadera del Señor en esta hora no anda con niñería, con lisonja, con nada, sino que anda en santidad y predicando las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y usted va a ver la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que vive una religión. Bien, entonces hace a sus ministros como llama de fuego, y que el Señor es superior a los ángeles, y que le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice que el Señor está sentado a la diestra de Dios. Bien, vamos a seguir leyendo en el capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual,
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujeto a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, la palabra de Dios nos explica y nos dice que cuidemos con temor y temblor lo que hemos oído, lo que hemos recibido, para aquellos que han sido bautizados, para aquellos que han sido regenerados y para aquellos que viven una religión y que la ley es el ayo, es un niñero, le está diciendo que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en la ley, dice la palabra de Dios que Dios constituyó al libertador Moisés y también constituyó sacerdotes de la tribu de Aarón, hermano de Moisés. Y dice que iban una vez al año a poder matar al cordero para expiar la sangre de los pecados del pueblo, dice la palabra de Dios. Y si ese sumo sacerdote estaba mal, perecía en el lugar santísimo. Pero si estaba bien, entonces cumplía la función que tenía que hacer, que es la de purificar temporalmente al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios. Pero ahora, como el Cordero
inmolado sin mancha, sin arruga, y la sangre de Jesucristo, que era figura, o sea, la sangre del Cordero era figura de lo que había de venir, que era la sangre de Cristo. Por eso en ese simple sacrificio, dice la palabra de Dios que nos limpió, y esa limpieza es eterna. Ahora podemos ver que Dios habló de muchas maneras, que Dios nos dio la salvación eterna, y habíamos hablado que por un hombre entró el pecado, pero acá en Hebreos Él nos está explicando que Jesús es superior a los ángeles, y también nos está explicando que Jesús es superior a la ley del sacerdocio arónico. Vamos a seguir en el capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, y el gloriarnos es la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no encontrarán en mí reposo. No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes del Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habían oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no encontrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 3 que nuestro apóstol y sumo sacerdote es Jesucristo. Y podemos estar viendo que hace una alusión a los que Dios
los sacó de la tierra de Egipto, que le dio señales, prodigios y maravillas, las 10 señales para libertarlos, ¿no? Y la última que fue el tema de los primogénitos, y que cada uno de los egipcios había perdido a su hijo primogénito y mató también los animales, todo. Imagínense cómo iban a estar las personas en este momento. El faraón todavía estaba endurecido y el pueblo decía, le vamos a dar todo, mandalo que se vayan. Y con esta condición dice que el Señor le dijo a Moisés que ellos estén dispuestos, estén preparados para poder estar comiendo la Pascua, y que se junten entre familias. Aquellos que tenían un cordero podían estar matando el cordero y comiendo, y la sangre de ese corderito tenían que estar pintando en los linteles de la puerta de su casa para que el ángel de la muerte pase por encima. Esto es lo que pasó con Israel. O sea, fue libertado de la mano de Faraón, de la mano de la esclavitud, y no tomaron en cuenta esta libertad, sino que siempre caprichoso dice, no, nos hubiéramos quedado en Egipto, allá comíamos papa, batata, teníamos legumbre, pero no se acordaban que eran esclavos y que cuando el faraón se enojaba le duplicaban todo lo que ellos estaban trabajando. Ellos construían y eran esclavos en ese tiempo en Egipto. Pero la palabra de Dios en amor, tanto que dice que cuando ellos querían carne le dio codornices, y que cada día que ellos estaban, dice que la nube los seguía de día para que no le caliente el sol, y el fuego los seguía de noche para que el frío no los mate, y que comían pan de noble, el maná de lo alto, y todo esto nos sirvió, dice, porque no, aunque viendo los milagros, los prodigios, las maravillas que hizo Dios para con ellos, ellos no creyeron, y por eso Dios se disgustó en aquel tiempo, y dice que fueron muertos en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Y nosotros en este tiempo, cuando nosotros predicamos el Evangelio y las personas dicen, no, yo estoy bien así como estoy, o todo tiene su tiempo, aquellos que conocen la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo, todavía no es tiempo. La palabra de Dios dice que si escuchas hoy mi voz, por el Espíritu está hablando acá también, dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres en el desierto. ¿Qué pasó con los padres en el desierto? Perecieron, se murieron, no llegaron a la tierra prometida, no alcanzaron la salvación de su alma, pero Dios hizo todo lo posible, pero ellos no creyeron. Y así hay una multitud dentro de la iglesia que no creen todavía y que reniegan por todo. Tienen que crecer, tienen que ser hombres espirituales, mujeres espirituales, y también hay una multitud que no ha conocido todavía al Señor, porque el Señor es su creador, pero viven como si no tuvieran Dios, dice la palabra. Pero la importancia de que nosotros cuidemos esta salvación tan grande y de que entendamos que el Señor es nuestro sumo sacerdote y es nuestro apóstol. Efesios 4:11 dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros y pastores, y a otros evangelistas.
el verbo constituyó, ya lo hizo el Señor. ¿Y quiénes son el hombre de Dios es Moisés, la ley? ¿Y quiénes son los profetas que él constituyó? Dice que los profetas en el Antiguo Testamento eran la voz de Dios y que el Espíritu hablaba por ellos. Y a partir del Nuevo Testamento Dios nos habla a través de Jesucristo. Y Dios encierra todo eso en Cristo. Si bien hoy podemos estar profetizando, pero el ministerio profético ya pasó. También Dios constituyó apóstoles, dice la palabra de Dios, y es por eso que escogió a cada uno de diferente lugar y diferente cultura y diferente oficio. Y Jesús dijo, ninguno se me perdió sino el hijo de perdición. Aún dentro de aquellos que había escogido, había uno que era hijo de perdición, así como en este tiempo, que lo ha comprado con la sangre de Jesucristo, hay algunos que se van a perder. ¿Por qué? Porque van a estar escuchando a doctrina de demonios, a espíritus mentirosos, y van a ser de las ovejas como esquilarla, y van a ser ganancia deshonesta. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice que en los postreros días, dice, se levantarán maestros de acuerdo a su propia concupiscencia. Y no es de acuerdo a nuestro intelecto, de acuerdo a nuestra capacidad o a nuestra intención dentro del corazón, sino que la ley de Dios se guarda por el Espíritu y la doctrina es espiritual. Pero aquellos que no encajan en la palabra de Dios, entonces podemos ver que son aquellos sensuales, que son aquellos que se llevan cargadas las mujercitas llenas de pecado y hacen un montón de cosas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que son sensuales si nosotros salimos del mundo, hermano? Y la sensualidad está en la mirada, la sensualidad está en el porte, la sensualidad está en el vestido, en los anillos de oro, cadenas que nosotros nos ponemos o nos poníamos antes para seducir. Pero aquellas personas que han recibido el toque del Señor, que han recibido el perdón, después le ha ganado el espíritu de mentira. Y han encontrado, como dice Pablo, unos predican por amor, otros predican por vanagloria y otros predican por ganancia deshonesta. Y dice así, todo el evangelio es predicado, que nosotros prediquemos, varón, mujer que estás del otro lado, por amor, pero denunciemos también el pecado, porque hay muchos que son que todavía no están abiertos sus ojos espirituales y tienen que comprar colirios santos para que vean. O realmente no se han convertido, hay parte que no han entregado. Y piensan que de la misma manera van a recibir la gracia en libertinaje. Pero el Señor dice que cuidemos con temor y temblor esta salvación tan grande. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con el desarrollo del programa de la fecha. Cosa tengo que decirte hoy, es este el secreto para que puedas vencer. He notado cansados
ponele fuego a la obra del Señor. Más entusiasmo, más fuerza, más fervor, más oración, que muy pronto la trompeta sonará. En Pentecostés, dándole osadía a los siervos del Señor, y predicaron con fuerza, valentía y mucha fe, y ganaron la batalla con la fuerza del Señor. Dios ha derramado su espíritu para que puedas prevalecer. Ponele fuego, 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 ponele fuego, 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 ponele fuego a la obra del Señor. Más entusiasmos, más ganas, más fervor, más oración, que muy pronto la trompeta sonará. Fuego, fuego, ponele fuego, 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 ponele fuego a la obra del Señor. Más entusiasmos, más fuerza, más fervor, más oración, que muy pronto la trompeta sonará. Tengo que decirte hoy, es este el secreto para que puedas vencer. He notado cansado, sin propósito ni fe, indeciso, claudicante, sin tener... Bien, estás escuchando Proyecto Misionero desde Buenos Aires, Argentina, del Partido de la Matanza, desde la Ferrera Isleños 1918. Estamos compartiendo la programación de Proyecto Misionero de la Iglesia de la Predicadora, que está los días de reunión, los días martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde. Te invitamos a que puedas estar llegando. Estamos compartiendo la palabra de Dios hoy en Hebreos, y lo que Pablo le explicaba a los hebreos, aquellos que conocían la ley, que conocían la Torá, que conocían la palabra de Dios. Primero le decía que Dios se ha manifestado a través de su Hijo, y su Hijo es superior a Moisés, y su Hijo es superior a los ángeles, y su Hijo es superior al sacerdote Aarón. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. En el capítulo 5 de Hebreos, la palabra de Dios dice así: de esta manera le leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, porque para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Lo que hablamos, que cada año el sumo sacerdote elegido de entre los hombres
rendía el sacrificio y ponía para poder estar recibiendo el perdón de Dios. Dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, la palabra de Dios nos explica que Aarón fue constituido en el tiempo de Moisés como sacerdote para ofrecer sacrificio por el pueblo, y por causa de sus debilidades y que vivían un tiempo, después tenían que ser sustituidos, y así sustituían a los sacerdotes. Pero acá está explicando que este sumo sacerdote es Jesús, que es según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Dice que Abraham vino de la guerra y dio los diezmos del botín a Melquisedec, sacerdote para siempre, sin principio de días ni final. O sea que era una figura, muchos eruditos, estudiadores dicen que era una figura de Jesucristo, y otros dicen que era contemporáneo con Abraham, que le dio los diezmos, ¿no? Por eso todos toman Melquisedec, que diezmó a Abraham, y que todavía nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Y dice que Jesús es del orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Que sin principio de días ni final. O sea que es eterno. Jesucristo, Hijo de Dios, con cualidades divinas, de eternidad sobre su vida. Eso es lo que está hablando, lo que está diciendo, pero posteriormente, explicándole todo esto, dice, ustedes tienen necesidad de que se os hable cosas más sencillas, cosas por ahí muy por arriba, el tema del pecado solamente, y tienen necesidad
de que crezcan en esta palabra de justicia. Por eso dice, tienen necesidad de leche. ¿Quiénes son los que toman leche? Aquellos que todavía no pueden comer el alimento sólido. Una persona o un niño que mama de su madre la leche. Entonces, haciendo similitud a esto, que primero tenemos que entender las cosas básicas para poder experimentar esta verdad espiritual y entenderla. Hoy estamos viendo que incluso Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin principio de días ni final, que es eterno. Y ese sacerdocio eterno que hizo por causa de derramar su sangre, nos da participación de entrar al lugar santísimo, porque dice que ¿qué pasó cuando Jesús muere en la cruz del Calvario? Dice que se rasga el velo, y hoy nosotros podemos... ¿A dónde estaba ese velo? La palabra de Dios nos habla que el Señor manda a construir un propiciatorio, que el Señor manda a construir un tabernáculo, y en ese tabernáculo está la puerta, está los vasos de alabastro, está el lugar donde se lavan las manos, está el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, que tenía la vara de Aarón, que tenía la ley de Moisés, y que solamente el sumo sacerdote entraba a ese lugar, y que estando mal el sumo sacerdote moría también. Pero ahora, con la muerte de Cristo, dice que templo y morada somos nosotros, podemos entrar a ese lugar santísimo para que el Señor pueda estar obrando dentro de nuestro corazón. Y es por eso que ahora no es un templo figurado como el templo que hizo Salomón, ni como el lugar que preparó para que el sumo sacerdote haga la expiación, sino que ahora el Señor, habiéndose manifestado, está dentro nuestro. Y por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro templo, por eso nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, por eso tenemos que, dice la palabra de Dios, que anhelar todo lo mejor para el Señor. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos siguiendo la palabra de Dios. Hoy estamos leyendo Hebreos capítulo 5, y vamos a leer Hebreos capítulo 6 posteriormente. Vamos al tema musical y luego retornamos. Como un barco sin timón, perdido estaba yo, sin rumbo en alta mar. Así me encontraba yo, vacío y sin Dios, pues no tenía paz. Y aunque aparentaba yo amar y ser feliz entre la multitud, nada más, pues me encontraba solo, vacío y sin Dios. Hasta que encontré
ya, a Cristo en el timón y un puerto por llegar. Él me guiará hasta allá, donde fue a preparar moradas para mí. Y hasta que yo llegue allí, yo sé que han de venir tormenta y vendaval. Ya no tengo más temor, con Cristo en el timón tengo seguridad. Hasta que encontré un amigo fiel. Hasta que encontré a Jesús mi Salvador. Hasta que Bien, Puerta al Cielo está con nosotros con ese tema. Escuchándolos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 6, dice, advertencia contra la apostasía. Bien, vamos a dar lectura a Hebreos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldita, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la fe, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente te juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente
a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, palabra de Dios es esta, hablando Pablo a los hebreos, debiendo ser ya maestro, tienen necesidad de leche, y en el capítulo 6 le empieza a hablar de los rudimentos. Los rudimentos son las bases, el comienzo, el inicio, lo que todo hombre y mujer que acepta a Cristo como Señor y Salvador conoce, sabe. ¿Y cuáles son los rudimentos? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, que Jesús es el Hijo de Dios. Y estamos viendo que Jesús es el sumo sacerdote, que Jesús es el que dejó el Espíritu Santo, que Jesús constituyó a los apóstoles. Y entonces empezamos a conocer lo que es la doctrina, dice, de Cristo. Y dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Primero, ¿de qué? Del arrepentimiento, porque aquel que se arrepiente alcanza misericordia, es rociado por la sangre de Jesucristo, y entonces su templo es su cuerpo y es morada del Espíritu de Dios. ¿Y qué produce esto? Deja ya las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras que hacíamos en la carne, que nos parecían buenas antes, ahora nos abre el entendimiento y entendemos que dejamos al hombre viejo, viciado de pecado. Dejamos la mala manera de vivir. Si antes robamos, ahora no robamos más. Si antes se prostituía, ahora no se prostituye más. Si antes mentía, ahora no miente más. ¿Por qué? Porque ahora el templo es nuestro cuerpo. Y dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y lo que nosotros tenemos dentro del corazón, dice, sale para afuera. Y si nosotros tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón y tenemos el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo da poder, amor y dominio propio. Pero si tenemos carne, entonces andamos zancochados, cusí andamos. Con un pie en un lugar y con un pie en el otro. Y eso quiere decir que estamos creciendo, que somos niños espirituales, que tenemos necesidad de leche, que nos tienen que tener paciencia todavía aquellos que nos instruyen en la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que nos instruyen? Los hombres constituidos por Dios, pastores, maestros y evangelistas. Bien, dice la palabra de Dios de la doctrina del bautismo. ¿Qué le mandó a hacer a los discípulos cuando le dijo que vayan de dos en dos y los envió? A bautizar, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver a aquel Cornelio. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, bautícense en el nombre de Jesús, le dice. Y toda su familia bautizó.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Y la gran comisión dice, bautizándoos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia es la que bautiza a los que llegan. ¿Y qué es el bautismo? Es un compromiso de estar haciendo frente a testigos. ¿Quiénes son los testigos? La iglesia del Señor, a que vas a dejar el mundo y vas a servir a Cristo en la enseñanza de la doctrina de Jesucristo. Ese es el bautismo litúrgico, pero el bautismo espiritual es la regeneración del alma. Ahora, vio que muchas personas dicen, ahí te lavan la cabeza. No te lavan tan solamente la cabeza, sino que te regeneran el alma. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es por eso que el semblante de la persona cuando recibe a Cristo cambia la mirada, cambia la cara, cambia el porte, cambia todo. Porque es de adentro hacia afuera la manifestación del Espíritu de Dios. Y somos templo y morada del Espíritu Santo y somos carta leída, dice la palabra de Dios. A su nombre, gloria a Dios, santo es el Señor. Y dice de la doctrina del bautismo, de la imposición de mano, de la imposición de mano, la palabra de Dios dice la imposición de mano del presbiterio. ¿Quiénes son los que imponen manos? Aquellos que han sido consagrados para ser siervos de Dios. Y hay unos puntos de consagración, dice, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que sea el que te impone las manos, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea un neófito, que tenga buen testimonio de lo de afuera. ¿Quién está imponiéndote las manos? Porque cuando te impone las manos te está transfiriendo, si tiene bendición de Dios, unción de Dios, te va a transferir la unción de Dios y el poder de Dios y la gracia de Dios. Pero si tiene apostasía, si tiene todo lo que tenga, va a estar dándole la cabeza al cuerpo. La palabra de Dios dice, en Apocalipsis nos enseña que el ángel de la iglesia es el pastor. Y han constituido el Señor hombres de Dios que instruyan en la doctrina de Jesucristo. Nosotros tenemos que abrir los ojos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son los que nos ministran, nos enseñan? ¿Son hombres consagrados, santos? ¿O son contumaces, amadores de sí mismos, vanagloriosos? Que el Señor nos ayude. Dice la palabra de Dios, imposición de mano y la resurrección de los muertos. La palabra de Dios nos enseña y Pablo nos dice, no quiero que ignoréis este misterio. Este misterio es para los que están dentro de la iglesia. Es por eso que usted va a ver un sepelio en donde es cristiano, que cantan himnos, que ha peleado la buena batalla y que hay paz. Y un sepelio donde no tienen el conocimiento de la verdad y de la vida eterna, entonces lloran desconsolados y se enlutan no por 9 días sino más, y el espíritu de tristeza, de agonía, está sobre sus vidas. Y qué bueno que es el Señor que podamos estar ministrando en esta situación y hablando del poder de Dios, que no solamente hay esta vida, sino que hay una vida eterna que ganar. Y podemos ver aquellos que no conocen la verdad y que están apostatando, llevan a todos, cualquiera sea la situación, a decir que se ha ganado la vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús es el que da vida eterna. Entonces en Cristo nosotros tenemos
la doctrina de Jesucristo, porque Él es el único que murió y resucitó. Aún vemos diferentes religiones en donde hablan de la vida después de la muerte y hablan de la encarnación. Acá la encarnación es mentira, es pecado. Jesús es vida y es vida eterna. Bien, estamos llegando al epílogo de la programación. Se han comunicado algunos. Vamos a dar lectura y luego oramos a Dios y culminamos la programación de hoy, que estuvimos leyendo el libro de Hebreos, que Pablo le hablaba a los hebreos que habían alcanzado madurez en la ley, y que hoy nos hable a nosotros que hemos aceptado a Cristo, y los que no han aceptado a Cristo también le está hablando y lo está llamando para que vengan y no endurezcan su corazón. Amén, sí, tenemos audios y también tenemos de la hermana Norma un mensaje que dice, ella es Norma de Agua de la Roca, dice, se comunicó, está escuchando el programa, manda saludos, muy linda la palabra, que Dios lo siga usando para predicar la palabra, y dice Norma de Corriente. Amén, y dice que cuando se conoce el amor de Dios ya no se vuelve atrás. Dice. Bendecimos a todos los hermanos de Corriente que también nos han tratado cuando estuvimos allá con ellos. Amén, dice. También el hermano David dice, Dios lo bendiga, hermanos queridos, su ministro de Satanás tengo entendido que significa opositor o diablo difamador, por eso le llama Satanás a Pedro, porque se estaba oponiendo a la voluntad de Dios, o eso es lo que tengo yo entendido, paz. También tenemos... Claro, en esa condición todavía no habían recibido el Espíritu Santo, y el corazón lo hizo pecar a Pedro, porque no entendía lo que Jesús decía que él entregaba su vida. Entonces, en esa manifestación natural nosotros a veces nos manifestamos y nos manifestamos con la condición adámica, carnal, animal, diabólica. Amén, vamos a estar escuchando un audio también que tenemos del pastor Salinas. Te bendiga. Gracias, predicador, el pastor José Luis, y muy sabias palabras que está dando el hermano Consiervo. Y hay que hablar de la verdad, que la verdad nos hace libre. Porque no hay temor de Dios. Proverbios 7, el primer mandamiento, temor a Dios. Que prediquemos la palabra como Dios manda, no como el enemigo quiere. Por eso estoy muy feliz de escuchar este Consiervo decirle que le manda muchos saludos. El pastor Salinas, el misterio que sube de mí. Que Dios le bendiga mucho a todos los que están trabajando en la radio. Bendiciones. Salinas, lo esperamos para que esté trabajando también usted. Bien, vamos a orar a Dios, dando gracias a Dios por permitirnos estar estas 2 horas de programa. Sigan la sintonía, que vienen diferentes programación que son de edificación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús hemos predicado tu palabra y tú nos has hablado, Señor, por los profetas, nos has hablado por la ley, nos has hablado por Cristo, y te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que has dejado en nuestras vidas. Aquellos que tienen el Espíritu Santo sean bendecidos y se regocijen en la palabra de Dios. Y aquellos que todavía no entienden, Señor, tú le estés ministrando, que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, y que puedan ser templos y morada del Espíritu Santo, porque tú has comprado a precio de sangre a cada alma, Señor, y la estás llamando. Bendecimos, Señor, las almas que están escuchando del otro lado. Señor, las desatamos, Señor, en este día de las garras del enemigo, de las garras de la depresión, de la angustia, de la tristeza, de la desazón. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tú perdonas, Señor, los pecados si se arrepienten. Padre, trae convicción de pecado para poder estar alcanzando misericordia y que puedan estar recibiendo, y no tan solamente que puedan estar recibiendo, sino que lleguen, Señor, a tu casa de oración. Amén, amén y amén. Amén.
Saludamos a toda la amada audiencia que estuvo del otro lado y esperemos que esta programación le haya sido de mucha bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Quédate en sintonía. Sintoniza la 94.1. Te edifica y glorifica el nombre de nuestro Dios.